¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es Cócteles Populares. El día de hoy te voy a enseñar a hacer martinis, pero no te voy a enseñar a hacer martinis clásicos, aunque si no has visto mi video de martinis clásicos, acá te lo dejo o acá te lo dejo para que los vayas a ver y aprendas a hacer los 4 martinis más clásicos de la historia, carajo. Pero el día de hoy te voy a enseñar a hacer martinis frutales. Sí, te voy a enseñar a hacer esta familia de martinis que es la más consumida en el mundo. ¿Por qué? Principalmente porque en su formulación, en la elaboración de los ingredientes, la base sería un sour de vodka. Un sour de vodka, como tú lo sabes, o la familia sour, es compuesta por un cítrico y un endulzante. Y acá, digamos, el nombre, el ingrediente principal, protagonista, sería el vodka. Entonces, necesitamos un vodka, el de su elección. Yo voy a usar este porque es el más neutral de los que tengo hoy en la academia. Así que ustedes pueden elegir el del que a ustedes más les guste, el que más les parezca. Luego vamos a necesitar, por supuesto, un almíbar y un limón para hacer entonces lo que sería el sour de vodka. Esta es la base. Luego, encima de esto, que es lo que vienes a aprender el día de hoy, encima de esto tú lo vas a colorear. Así como te digo, tú lo vas a colorear como tú quieras. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar el matiz de sabor que tú elijas. Para eso puedes utilizar frutas o verduras naturales, como en el caso del pepino, el cucumber, o puedes utilizar licores, ¿ok? Como caso en el licor de frutilla. Obviamente que tú estarás diciendo, bueno, Hoglan, hay una diferencia entre utilizar una fruta, una verdura que es fresca, ojo, fresca, a utilizar un licor. Por supuesto que hay una diferencia. Es decir, no vas a sentir la misma frescura si lo utilizas con un orgánico fresco a si un producto procesado o saborizado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si tienes la oportunidad o la posibilidad de hacerlos, digamos, con ingredientes frescos, con frutas, yo te sugiero eso. Si tienes la oportunidad de hacerlo. Si no tienes la oportunidad, como en mi caso ahora que no estamos en temporada de frutilla, entonces puedes recurrir a los licores. Entonces esa es mi recomendación. Salvo que tengas un licor muy premium, yo siempre te voy a recomendar que cuando hagas martinis frutales o frutas en general, utilices la fruta o la verdura fresca. Si no, puedes utilizar un licor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? ¡Let's go! Bien, vas a utilizar una coctelera para poder realizar este cóctel. Así que siempre hielito a la coctelera y vamos a dejar enfriando, como todas las copas martini, las dejamos enfriando. Una vez que ya tengamos nuestro vaso, nuestra coctelera enfriando y la copa enfriando, entonces vamos a proceder a servir los ingredientes. Te quiero recordar la formulación por si no estás haciendo o no hiciste nuestro curso de coctelería gratuito. La formulación de un sour sería 2 partes de la base alcohólica, 1 parte de almíbar y 1 de limón. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, en este punto ya tenemos entonces la base de nuestro martini frutal. Ahora, lo que hay que pensar acá es qué le quiero añadir yo. En este caso, lo que le vamos a añadir sería licor de frutilla. Entonces tú me estarás preguntando, bueno, Hoglan, ¿cómo hago si es licor y cómo hago si es frutilla? Bien. La recomendación es que sea, si es licor, no más de 1 onza, porque si no ya te va a quedar o muy dulce o muy intenso el sabor, 1 onza de licor. Y si es en el caso de la fruta, dependiendo del tipo de fruta y concentración, no más de 2 onzas, ¿ok? Es como la recomendación. Yo te diría prueba con 1 onza y después tú ve decidiendo cuánto más le quieres agregar el sabor. 1 onza de licor de frutilla y batimos con flow. ¿Qué hacía tanto flow? Retiramos el hielo como en todos los martinis y servimos.
Si tuvieses una frutilla, pudieses decorar con una frutilla. Como aquí no tengo frutilla, solamente me queda decirte salud. Para este segundo cóctel vamos a hacer un martini de pepino, también llamado cucumber martini. Lo que vamos a utilizar el pepino bien natural fresco. Entonces, vamos a dejar enfriando, ya acá listo, dejamos enfriando nuestra coctelera con el hielo y nuestra copa. Servimos los ingredientes de un sour, igual, ya ustedes saben, 2 partes, todo. Esta base la vamos a conservar igual, 2, 1, 1. Esto exactamente igual, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es añadirle entonces. Muy sencillo lo que vamos a hacer aquí, fíjense, les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el pepino, ¿sí? Primero vamos a sacar una linda decoración. Tomamos un cester y el pepino y lo que vamos a hacer es sacar láminas, ¿ok? Sacamos una primera para sacar la piel y entonces sacamos una laminita y 2 laminitas. Perfecto. Bien, una laminita. Una de las láminas va hacia dentro, ¿sí? Y esa lámina con un mortero ligeramente lo que vamos a hacer es a pisar, ligeramente así. ¿Listo? Y esto lo vamos a batir y esto va a ser para decorar, ya les muestro. Lo que hacemos es, colocamos así una pinza y la enroscamos. Ahí, Peaky Blinder. Y luego esto lo sacamos, hacemos una pequeña abertura y con esto decoramos. Lo voy a dejar acá para decorar más tarde. Bien, esto lo que hacemos es, lo batimos rápido antes que se nos agüe. Y servimos. Y colamos, pero para colar vamos a utilizar un colador de malla para hacer entonces un doble colado y así lo que hacemos es evitamos las partículas de más del pepino que no queremos. Queremos solamente el sabor, no las partículas. ¿Listo? Y entonces recuerden nuestra decoración que ya teníamos aquí preparada. La colocamos ahí con mucho flow. Miren esto. Tenemos el hermoso cucumber martini. Salud. Ahora, para este tercer cóctel o tercera variación de los martinis frutales, vamos a hacer el martini de melón, que es una exquisitez. Acá, si tienes la fruta, lo que puedes hacer es hacer el jugo, después lo cuelas y así lo tienes más fresco. Pero si no, puedes utilizar un licor de melón que además te le va a dar color. Después, acá te voy a dejar un video sobre los colores como para que veas cómo pintar en la coctelería. Licor de melón. ¿Qué vas a hacer? Tienes igual tu copa enfriando, tu coctelera enfriando, misma proporción, 2, 1, 1, 1. Pero fíjate que esta copa es más grande, entonces como es más grande yo voy a añadir 2,5 y voy a alterar un poco la receta para que me alcance las proporciones. Entonces agregué 2,5, acá voy a agregar 1,5, acá voy a añadir 1,5 y 1,5, por supuesto. Batimos. Este cóctel, te digo, para los que son amantes de los cócteles suavecitos, frescos, frutales, no saben lo que es. Si conoces a alguien que no quiere tomar algo muy fuerte, no sé qué, el martini de melón es una excelente opción. Fíjense que a pesar de que alteré las cantidades, todavía me quedó espacio. Así que esto para que ustedes vayan controlando las proporciones. Salud para ustedes, martini de melón. Para este cuarto y último cóctel del día de hoy vamos a usar un licor de coco. Si por alguna razón llegas a conseguir agua de coco, la reduces en azúcar y haces un almíbar,
Olimpo de los dioses. Si no, licor licor de coco y eres tu peor momento. Bien, ya sabes las proporciones. Una parte, 2 partes de vodka, una de almíbar, una de limón. Vamos allá. Estamos haciendo el famoso martini de coco. Así. 2 onzas, una de almíbar y una de limón. Batimos. Mucho flow. ¡Ja! Lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una crusta. Acá tenemos un coco rallado, entonces lo que vamos a hacer es vamos a añadir una crustita de coco rallado para darle mayor sabor. Servimos, estaba activo. Vamos allá. Dígame si no les tienta. ¿Les tienta o no? Dímelo, dímelo. Ya esto, martini de coco, y este sí lo voy a probar porque no me aguanto. ¡Qué rico que está, por favor! Riquísimo, ¿saben lo que está? Salud. Muchas gracias por llegar hasta el final. Ahora me gustaría, antes de cerrar el video, que me respondas estas 2 preguntas. ¿Cuál de estas versiones te gustó más? ¿Cuál de estas versiones es la que más te tienta, o la que si la has probado, cuál te gusta más? Y la segunda pregunta que quiero que me respondas es si en alguno de estos cócteles conoces una receta diferente, pero recuerda colocar de qué ciudad y de qué país eres para que entre todos sigamos aprendiendo acá en la comunidad de los aprendices. Si aún no te suscribiste, suscríbete al mejor canal de coctelería. Ya mismo, suscríbete. Y en el próximo, ya voy con spoiler, en el próximo video vamos a hacer el cóctel